¿qué relación hay entre el sufrimiento de la cruz y el señorío de Cristo? El quebrantamiento es necesario para que Cristo tome el lugar que merece. La cruz y el señorío de Cristo. En esta mañana queremos terminar la serie de estudios de estos días con el tema que tiene que ver con quebrantamiento. En la primera conferencia hicimos hincapié, de acuerdo con la palabra de Dios, que quebrantamiento en la vida de Jesús, Cristo, fue base de redención y revelación. Y en la vida del creyente, quebrantamiento es sumamente importante, en primer lugar, para ser útil en el servicio de Dios. Además, quebrantamiento necesario para manifestar nuestro amor para con Él. Y en tercer lugar, ustedes recuerdan, quebrantamiento para manifestar a través de nuestro ser las marcas de Cristo Jesús. Ahora esta mañana quiero terminar con quebrantamiento para que Cristo sea lo que es el Señor. No solamente para ser útil en sus manos, no solamente para expresar el amor al Señor, no solamente para expresar a través del Espíritu Santo su vida en nosotros, pero también quebrantamiento para que Él tome su lugar que merece y que es digno, Señor. Y a medida que haya quebrantamiento en ese grado, realizaremos el señorío de Cristo Jesús. Dice Pedro, en 1 Pedro 1, versículos 10 y 11, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Son dos verbos muy interesantes en el griego. Escudriñando, otra vez, cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después del sufrimiento. ¿Qué relación hay entre el sufrimiento de la cruz y el señorío de Cristo? Fue el problema en un sentido que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, no podían relacionar los sufrimientos con la gloria. El Mesías crucificado y el Mesías resucitado, Señor. Y aún los discípulos tampoco. Ellos enfatizaron las glorias de su señorío, pero se olvidaron que esas glorias vendrían por el camino de la cruz. La Biblia pone las dos enseñanzas en perfecto equilibrio. Temo que hoy día enfatizamos quizá un lado más que el otro. Los dos están vinculados en la persona única de Cristo Jesús. Los sufrimientos de la cruz, las glorias de su señorío. Simultáneamente, la palabra curios, como ya ustedes han estudiado, no cabe duda, y por falta de tiempo no entraremos en el estudio del término, pero a lo menos la palabra curio o curios a veces significaba expresión de respeto. La mujer samaritana dice: Señor, dame esta agua. Una actitud de respeto. También la palabra curios también se emplea con el significado de dueño. El dueño del asno, el dueño de la viña, y etc. También la palabra curios se refiere al rey o
emperador. Génesis, Hechos 25, 26. Se refiere a César, Señor. Y en esta mañana, hermanos, Cristo Jesús no solo es dueño, pero es Rey soberano por la cruz. Al principio los discípulos se referían a Cristo, Señor. Pero a medida que fueron ellos conociendo más y más, viviendo con Él, comenzaron a referirse a Él, el Señor. Con eso basta. Ya no Señor en términos de respeto, ahora es el Señor, el centro de sus vidas, el fin por qué vivir y servir. El Señor. La Iglesia Apostólica, Hechos, no sufrió por seguir otra religión, porque el Imperio Romano respetaba religiones, pero sí fueron perseguidos, arrojados a los leones, quemados vivos. ¿Por qué? Porque no decían de César, Señor, porque el término el Señor solamente lo conservaban para Cristo Jesús. Sufrimiento sí, porque solo Jesús es el Señor. Nadie más. Emperador, déspotas, dictadores, no. Cristo, el único, el Señor. Y por eso sufrimientos. Y hermanos, el momento que es Cristo en realidad el Señor de nuestras vidas, el diablo procurará de todas maneras estorbar esa posición de fe por la gracia de Dios. Ahora quiero que noten rápidamente tres verdades que se desprenden de Romanos 14. En primer lugar, noten ustedes, señorío, el señorío de Cristo a través de la cruz, su alcance. El Señor, la cruz, pero ¿hasta dónde llega su señorío? Noten los versículos de Romanos 14, del 6 al 8. Y en breve me concreto a repetir rápidamente las expresiones. Dice ahí el escritor Pablo que el señorío de Cristo abarca todo creyente. Versículos 6 hasta el 8. El señorío de Cristo por la cruz también abarca creyentes débiles en fe y creyentes fuertes en fe. Aún más, el señorío de Cristo por la cruz afecta, controla toda relación entre el creyente y Dios y el creyente y los demás creyentes. Aún más, dice Pablo que el señorío de Cristo por la cruz también abarca, incluye actividades, tanto el comer como el observar días. Todo se hace para el Señor, para el Señor. Es Él a quien se rinde en toda su plenitud, porque es Señor. Tanto el comer como el beber, dice Pablo, más tarde, tanto el andar como el pensar para Él. Es decir, la vida total para Él como Señor. Y aún más, recalcando aún más hondamente la enseñanza, dice, tanto el vivir como el morir para el Señor. Actividades aquí, servicios aquí, viviendo aquí, muriendo, todo para gloria de el Señor. En la vida cristiana, Cristo es Señor como centro. Bien encajada en la vida del creyente está la cruz, para que Él sea el Señor. Dice Cristo a sus discípulos en Lucas 6:46, y pienso yo que con cierto aspecto de cara decía, ¿por qué ustedes, mis discípulos, me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? ¿Por qué me llaman Señor? ¿Es de respeto o es
porque reconocen que soy Señor. ¿Me respetan? No, quiero más que respeto, quiero adoración, quiero obediencia, porque soy el Señor. ¿Por qué me llaman Señor cuando no hacen lo que yo mando? Tiene su aplicación hoy día, ¿no? También dice Cristo en Juan 13 y 14, después de haber lavado los pies de los discípulos, repite el reto. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y lo soy. Bien han dicho. El adverbio kolos, en forma bonita y hermosa, lo han dicho. Es una expresión bonita, honrosa. Pero ¿qué más dice ahí? Pero a lo largo no me honran como Señor en las vidas. Oh, hermanos, entre el dicho y el hecho hay mucho estrecho. Entre el decir Señor, ya no cabe respeto únicamente, reconocimiento que Él es el Señor. No quiere flores, quiere obediencia. Y que nadie se atreva a decirle Señor por puro respeto. Él merece el respeto. Pero la cruz impone más que derechos, impone la obligación de obediencia. Y ahí viene el problema. Porque entre el dicho y el hecho, repito, hay mucho estrecho. En la vida de Guillermo Burton, cuya biografía ha sido para mí mucha inspiración, asistió al seminario donde yo estudié en los tiempos cuando el seminario era muy bíblico, muy conservador. Guillermo Burton, de familia noble, de alta categoría, un joven atleta renombrado en la Universidad de Yale, guapo, todo un hombre bien hecho. Aún más, las mejores calificaciones en una universidad muy venerada, Yale, de familia rica. Conociendo a Cristo como su Salvador, no quedó en esta actitud. Tomó muy en serio que el que dice Salvador automáticamente dice mi Señor. Los dos términos al mismo tiempo. No hay un paréntesis. No hay un espacio. El que dice mi Salvador implica automáticamente mi Señor al mismo tiempo. Y este muchacho entendió lo que muchos de nosotros a través de años no hemos entendido. Nos disfrutamos de los frutos del Calvario, pero no queremos tomar la posición de un esclavo al que murió. Y Guillermo Burton, tomando en serio que Cristo le había salvado y era su Señor, salió a la China. Mi maestro en mis misiones en Princeton nos contaba por qué él vivió con él los últimos días de su vida. Samuel Zwemer, un joven tremendo, talentos. Llegando a Cairo, a un cuánto tiempo, murió con meningitis. Pero en su diario después de su muerte había dado todo el dinero, toda su herencia a la obra de Dios. Se despojó de todo. Porque Cristo no solamente era Salvador, era Rey de su vida. Y cual hombres sabios a los pies todo el oro que tenía. En su diario, esas palabras que hablan con la elocuencia de los años. Señor Jesús, noten, Señor Jesús, Salvador. En estos momentos retiro mis manos de mi vida totalmente, sin reserva, para siempre. Retiro mis manos de mi vida.
pido que el Espíritu tuyo coloque a Cristo cual Rey en el trono de mi corazón. Señor, porque es Salvador. Salvador, porque es Señor. En esta mañana, hermanitos, jóvenes, reconocemos a Cristo no solamente como Salvador, gloria al Señor, pero automáticamente como un hecho. ¿Es Él el Señor? Dueño absoluto, sin reserva, de la vida total. No lo llame Señor de respeto únicamente. Él pide más que respeto, reconocimiento de su soberanía en la vida. Por la cruz. El camino de la cruz para Cristo fue el camino del trono. Filipenses 2. Noten la segunda cosa. No solamente señorío por la cruz, el alcance, pero señorío, su base. Dice el versículo, por ejemplo, 8. Termina con estas palabras. Así que, en vista de lo anterior, en vista que Él es el Señor, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuál es la base de su señorío en la vida cristiana? La cruz. La cruz. Porque dice, del Señor somos. Ahora noten las palabras rápidamente. Por tanto, lugar enfático. Del Señor, enfáticamente. Viene primero la frase. Es un genitivo de posesión. Posesión de Señor. Es su posesión legítima, verdadera. Somos. Note tiempo presente. No un domingo, no el lunes. Siempre somos propiedad del Señor por la cruz. Y noten, modo indicativo, realidad. Realmente no hay hipocresía ni mentira. Dice la palabra de Dios que somos propiedad del Señor. Somos. Seguiremos siendo de Él, ya sea viviendo o muriendo. Todo esa etapa de la vida. Cristo es dueño de nuestra vida por la cruz. Ahora rápidamente, ¿qué derechos tiene Cristo para ser nuestro dueño, soberano, Rey, Señor? Vamos a recorrer rápidamente, abarcando como centro la cruz. Somos propiedad de Cristo por creación. Colosenses, aquella epístola de cristología gloriosa. En el versículo 16 dice, noten ustedes, porque en Él fueron creadas todas las cosas, cielo, tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Y todo fue creado por Él y para Él. Noten las preposiciones. En Él fueron creadas. Ahora es tiempo auristo. Todas las cosas, en el pasado, un acto inmediato. Todo fue creado en Él, en su personalidad. Juan 1. Aún más, todo fue creado, tiempo perfecto. No solamente en aquel entonces, pero culmina con el presente. Por Él, medio, para Él, el fin. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Pues el Señor, por creación, tanto nosotros como el universo, a Él pertenecemos. Por creación, aún más, no solamente por creación, pero también por conservarnos, preservación. Colosenses 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Es Él el centro en donde todo el universo, incluso el hombre, tiene su centro. Se unifica en Él.
Todos en Él subsisten, el centro que coordina, unifica todo el universo, incluye el hombre. Por preservación, aún más todavía, somos de Él por una compra. La cruz está en el centro. Creación, preservación, la cruz. Y creo que es lógico. Noten ustedes muchos casos. 1 Corintios 6, 19, dice Pablo, 1 Corintios 6, 19. Permitidme refrescar la memoria. Porque comprados sois por precio. Noten, por precio sin artículo. Calidad de precio. Esencia de precio. La sangre derramada de la cruz. Porque comprados sois. Ahora el verbo, como ustedes muy bien han notado en el griego, es comprar en el mercado. De esclavitud nos compró la cruz. Éramos esclavos del pecado. Y Él vino para redimirnos del mercado, de la potencia del pecado, el diablo, el mundo, para hacernos libres. A gran precio. Aún otros también ustedes, 1 Pedro 1, 18, usa otro verbo, ahí Pedro. Sabiendo, y el verbo ahí es muy interesante, que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación o vida, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y ahí el verbo es el pago de la compra. El primero es comprar en el mercado. Y hay otro verbo que por falta de tiempo no lo menciona. No solamente nos compró en el mercado del pecado, pero nos sacó del mercado del pecado. Parte de redención. Y para hacerlo, puso el pago. Nos rescató. El verbo es muy interesante. Pagó el precio. Oro y plata nos compró del mercado del pecado. Jamás. A través de un ángel, menos. Por la sangre preciosa de Cristo. Él, su precio supremo, su vida en la cruz, muerte, nos compró. Sí, el Señor, no solamente porque nos ha criado, nos ha conservado con vida, pero aún más porque nos compró, nos rescató a gran precio la cruz. Nadie puede, ningún cristiano puede decir, mi vida, mi tiempo, jamás. Y aún más, la cruz en medio, pero otros dos. No solamente por creación, preservación, por crucifixión, pero también nota ahí, por regeneración. Efesios 1, Efesios 2, 10, por ejemplo. Hay muchos. Porque somos hechura suya. Nota el sustantivo hechura. Significa obra de arte. Qué bonito. Que nosotros somos, en un sentido, por su gracia, obras de arte. Ah, qué lindo. Pero dice ahí, criados, y es un gerundio perfecto. Habiéndonos criado en Cristo Jesús, ahora sigue la obra, el obra de arte, porque fuimos, ¿qué? Creados, regenerados en Cristo Jesús. Ahora, la obra cristiana, la santidad, obra de arte, que a unos ángeles se admiran. De esclavos del pecado, un día, otro día, obra de arte, por la cruz. Y aún más, Gálatas 2:20, no solamente por regeneración, pero también por posesión. Dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Él, más vivo, más ya no yo, Él vive, mora. ¿Mora en qué sentido? ¿Como huésped? No, como dueño del corazón. El trono del corazón, Él está ahí sentado. No solamente habita, pero toma posesión del corazón porque está sentado en absoluta soberanía sobre el corazón. ¿Ustedes recuerdan que he mencionado varias veces el movimiento moravo?
el conde Zinzendorf. No voy a entrar en detalle, pero sí voy a mencionar el canto que ellos cantaban en la congregación morava. Hoy día quizá poco se canta este tipo de canto. Himno, noten las palabras. ¿Qué hacer por ti, mi Señor, curios? Mientras yo tenga vida, en la profundidad de mi corazón estás bien asentado en la memoria de tu muerte. Noten, Señor, presente por su muerte. Ahí salían los misioneros quebrantados para derramar sus vidas, y aún en el mismo país. ¿Por qué? Porque aquel que era Salvador era Señor absoluto de sus vidas. Sí, Señor. Hermanos, ya no cabe hablar de mi vida como cristianos. No hay tal cosa. Es su vida que me ha prestado. Ya no podemos hablar de mis planes de trabajo, mis planes de matrimonio. Todo está bien, pero es sus planes, sus deseos, su voluntad y lo que a Él glorifica. Nada para yo, nada para mí, todo para Él. ¿Por qué? De Él somos. Nos compró a gran precio. Oh, hermanos, hoy día yo temo que hablamos mucho del señorío de Cristo Jesús de labios para afuera, y el corazón todavía está entronizado en dominio poco mucho el yo. ¡Qué blasfemia! Tomar el nombre de Dios en vano. Que Cristo es el Señor de mi vida y yo sigo mis planes. Somos como Jacob. Hacemos planes nuestros y entonces pedimos que Dios nos bendiga. No, Señor. Si es el Señor, como lo es condición primera, ya que es. Él tiene que dominar el pensar, el hablar, el vivir, el tener y el querer ser. Ni más, joven, ni menos en la vida tuya y mía. Sí, Señor. No caben palabras vanas. El Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor? Y no me lo hacen lo que yo mando. No me dan lo que es mío. Seth Studd, aquel gran atleta, tengo en mis manos un libro que me ha encantado mucho, muy cortito. Los 7 hombres de Cambridge. Una historia bonita. 7 hombres. Hombres de gran calibre. De familias muy elevadas socialmente. Intelectuales, muchos de ellos. Atletas en toda Inglaterra y en Australia. Seth Studd fue reconocido como aquel en cuya persona se fijaban los ojos de la juventud. Un atleta. Dice en este librito, en su biografía también, que un día, ya siendo creyente, a través de las predicaciones de D.L. Moody, un hombre que no hablaba bien el inglés aún, pero el poder de Dios, porque estaba quebrantado. Dice en su biografía, por muchos meses yo había hablado y pensado que Cristo me había comprado por su muerte en la cruz, pero nunca había aplicado esa verdad a mi propia vida. Llegó el día cuando yo reconocí que me había comprado y todo aquello, escuche bien, joven, todo aquello que yo guardaba para mí era un robo. ¿Robo? Porque era de Cristo. Oh, hermanitos, perdone la franqueza. El hablar de mi vida, mi carrera, mis planes, mi matrimonio, mi casa, mi tierra. En un sentido, bajo el señorío de Cristo, estamos robando de su puesto y su gloria. Sí, la gloria por la cruz. La gloria por los sufrimientos.
Y a medida que somos con Cristo identificados en Romanos 6, entraremos en las glorias de Romanos 8. En tercer lugar, noten ustedes, el alcance por la cruz, señorío. La base del señorío, la cruz, la compra. Ahora noten, en tercer lugar, otra vez Romanos 14. Noten las palabras. Dice ahí, noten el versículo 9. Porque, ahí está la razón, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Como que algo se repite. No. ¿Para qué? Ahora, Gina, propósito. ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? Claro, para comprarnos, salvarnos. Sí, pero aún más. ¿Para qué? Para que sea Señor, así de los muertos como de los vivos. Ahora más, permíteme cambiar un poco la traducción. Para ser Señor. Pues lo es. Lo es. Pero aquí el verbo viene del sustantivo kurios y significa reinar, controlar de hecho. ¿Notan la diferencia? Es Señor. Su alcance, señorío. Su base, la cruz. Ahora, pero en esa posición, Él tiene que reinar en toda la vida. La diferencia entre declarar y aclamar y los hechos. Aquí la aplicación. ¿Quién gobierna? Siendo Él Señor, ¿en realidad gobierna? ¿Toma control? ¿Tiene autoridad? Lo es, pero puede. Le damos derecho de aplicar su señorío a todas las ramas de la vida, entre el hecho y el dicho, entre aclamar a Cristo Señor, pero que Él reine como Señor en cada rama de la vida, lo es. Ahora noten, en el versículo, para esto, enfático, precisamente para esto murió y resucitó. No solo para morir, para salvar, ahora para reinar. Y debe reinar en hechos, en todo el campo de la vida tuya y mía. Él debe gobernar, reinar. Dice Colosenses 1:13 que fuimos, ¿qué? Rescatados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Estamos en el reino del Hijo amado. Y con bastante razón los discípulos hablaban de Cristo, que eran sus siervos, sus esclavos, cuando entendieron que murió para ser Señor. Esclavos. No hay nada en mi vida en el cual Él no reina. En hechos, pruebas, evidencia de su sabiduría y su soberanía en los hechos. Les voy a contar un caso allá en la Sierra de México, donde yo viví, entre gente que yo grandemente aprecio, porque andando con esos hermanos obreros, a pie con ellos, durmiendo con ellos, donde quiera que la noche nos alcanzara, comiendo a veces una vez, a veces nada en el día, todo para la gloria de Él. Llegué a conocer a un hombre que allá en su pueblo, en la sierra escabrosa, que casi a caballo no se podía llegar. En el pueblo, en toda la zona, se conocía como una piltrafa, un pícaro. ¿Recuerdan la novela de José Rubén Moreno? ¿Recuerdan? La vida inútil de Pito Pérez. Bueno, este era un Pito Pérez, un escombro, una piltrafa, un pícaro. El pueblo ya no lo soportaba. Borracho, alcohólico, mujerero como pocos, vida sucia, dominado por los vicios.
A veces lo ponían a trabajar cuando estaba en sí, que era raro a la vez, para traer y llevar el correo desde el pueblo a la carretera, para darle algo que hacer, para ver si se le quitaba el vicio. Pues no, ya sea antes de salir o al llegar, el litro otra vez. Y por el camino quedaba tirado y la correspondencia regada. Y si alguien preguntara en aquel pueblo, ¿quién es el caso más perdido? Dirían este hombre. ¿Cuál es la piltrafa más horrible? Ese hombre. ¿Cuál es el pícaro más notable? Ese hombre. Dominado bajo el señorío del pecado, del diablo. Un día glorioso. Llegó a aquel pueblo un obrero de Dios que había andado a pie por los caminos escabrosos y viendo a cada paso casi emboscadas, llega a aquel pueblito con el evangelio. La hora de Dios había llegado. Aquel hombre escuchó el evangelio, desesperado. Él mismo sabía, entendía que él era una piltrafa, un pícaro. Escuchó el evangelio. Aceptó a Cristo, a Jesús como su Salvador. Un paso por el camino admirable de luz, de las tinieblas a la luz admirable. Claro, entendió de momento también que al aceptar a Cristo como Salvador por la obra de cruz, Cristo Jesús era su dueño, su Señor absoluto en su vida. No había un lapso de tiempo como en muchos casos. E inmediatamente, mi Salvador, mi Señor. Y él sintió que Dios le había dicho a través de la palabra que él debería hablar de Cristo allí, en aquel pueblo fanático, bajo el control político de un cacique, donde vida y muerte dependía del cacique. Una fiera. Comenzó a hablar de Cristo. Ya andando en sí. Y aquellos labios que habían sido controlados por el alcohol, ahora controlados por el Espíritu de Cristo. Mi Salvador, mi Señor. Claro, el pueblo se alborotó. Y el cacique más que ninguno, porque estaba afectando su control. El juez lo llama al juzgado. Oiga, no voy a dar su nombre, perdone. Oiga, ciudadano, usted habla donde quiera acerca de aquel Jesús, aquel Cristo. No queremos tal cosa aquí. Nosotros, los que mandamos aquí, los que somos dueños del pueblo. Queremos que usted ya no hable. Aquel hermano con una sonrisa dijo, oiga, señor juez, cuando yo era un hombre perdido, una piltrafa, usted nunca me dio tales órdenes de no hablar de alcohol. ¡Qué sabiduría! Nunca me prohibieron, nunca me dijeron que no debo hablar del alcoholismo, de la vida inmoral, nunca. Me dieron rienda suelta para hablar. Y ahora que estoy hablando de Cristo Jesús, mi Salvador y mi dueño, ¿me prohíben? Señor, respeto su puesto, pero tengo que respetar el puesto superior, el señorío de Cristo. Pues el juez comenzó a temblar, porque ese desafío de un hombre que había sido piltrafa y ahora es un peligro para el pueblo, no supo qué hacer. Y como natural llamó al jefe político, lo entregó en manos de él. Y aquel hombre, no voy a dar su nombre, perdone, dijo, oiga, compañero, como es muy suave, ¿verdad? Compañero, ciudadano, etc. Sabemos que usted anda por doquier hablando de aquella nueva religión. No la queremos aquí nosotros, porque nos quita el poder, francamente. Divide el pueblo, francamente. No queremos tal cosa. ¿Prohibimos? Y dijo el cacique, mire, si usted sigue hablando, le vamos a cobrar por cada palabra que usted hable. Ya que el juez no puede controlar a usted, yo sí. Aquí está la pistolita también para comprobar. Lo que voy a decir, cada palabra que usted habla de esa religión, de aquel Jesús, de aquel Señor, le vamos a cobrar una buena cantidad de dinero. Y habrá quien escuche para informarnos y le vamos a multar y cobrar hasta que usted no tenga dónde ir, ni qué comer, ni qué hacer.
Otra vez, una calma cual Pedro y Juan. Dice, Señor, no puedo. Y para comprobar que voy a hablar enseguida, le voy a dar el primer pago. Lo que tengo aquí, 5 pesos. Porque voy a comenzar con el pago, al menos por la primera palabra, pero seguirán las demás. Y el jefe político, ¿qué dijo? Con esta gente no podemos hacer nada. Oh, hermanos, en la primera época, Pablo, llegando a Tesalónica, ¿qué dicen de él y sus compañeros? Son los hombres que han trastornado el mundo. Han hecho impacto tremendo, no solo con el mensaje de la cruz, el mensaje del señorío de Cristo, pero lo que dicen, él lo practica. Y todo el pueblo se alborota por un puño de hombres que trastornan el mundo con un mensaje del Salvador y el mensaje del señorío de Cristo, pero con palabras y con hechos. Un gran obrero de Dios allá en Inglaterra, pastor en una iglesia bastante bien conocida, no voy a dar su nombre, usted muy bien sabrá quién voy a decir. Una noche, sábado, estaba preparando en su escritorio, en su oficina, el sermón para la mañana. Y él dice que tuvo un sueño. Ahora, no damos crédito al sueño, pero aquí hay una verdad. Que en el sueño vio que alguien se acercaba por la puerta a su mesa. Levantó la mirada y era Cristo. Dice Cristo, su nombre, quiero toda tu vida, toda, como Señor. Pues Señor, contesta aquel, soy pastor en la iglesia, predico el Evangelio, mis sermones muy bíblicos y mi conducta muy recta. Ahí va. Dice Cristo, no me entiendes. No estoy hablando de puestos, no estoy hablando de actividades, estoy hablando de tu corazón. Y no entendió, obrero, pastor en una iglesia famosa. Y dice él en el sueño, dijo Cristo, muy bien, no entiendes todavía. Ahora, por ejemplo, ¿qué tienes en la mano? Un llavero con muchas llaves. Muy bien. Ese llavero representa tu vida. Llaves para cada departamento de tu vida, tu corazón, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, Mayor, ya di nombre, perdone. Quiero que me entregues todas. Dice él que en el sueño dijo, Señor, la llave grande de la sala de mi vida es tuya. La cocina donde se preparan los bocados es tuya. La recámara es tuya. Pero en la casa de mi vida hay un cuartito pequeño donde yo quiero todavía mandar. 99% de las llaves tú las tienes. Te las doy. Pero una llavecita insignificante, un cuartito de unos 2x4, Señor, ahí yo quiero ser Señor. ¡Qué orgullo! Dice que levantando la vista otra vez, vio que Cristo se retiraba. Con esas palabras, quiero todas las llaves o ninguna. Ninguna. No más todas. Esta mañana, hermanitos, hablamos de consagración, dedicación, qué bueno. Pero es Él el Señor de nuestros labios, nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad, pies, manos, vida. No solamente de hecho lo es, pero en la práctica lo dejamos ser. En esta mañana, hermanos, quebrantamiento, sí, para darle a Él el lugar que a Él solamente le corresponde. Nos compró por la cruz, es Señor de hecho, pero quiere que tú y yo le entreguemos las llaves de la vida sin reserva. En esta mañana, hermanito, hermana,
¿Hay una llavecita que en tu vida no quieres entregar? No hables de consagración. Podrás llamarle al Señor de respeto, porque lo es. Pero Él quiere más que respeto, quiere absoluta consagración, todas las llaves de la vida. Aquí en la escuela, en la calle, en el comedor, dormitorio, visitando las iglesias. El mundo pagano se dará cuenta quién es el dueño de tu vida. El diablo como antes, hasta cierto punto, o el Señor verdadero. Lo van a ver. Y entre cristianos también. Un hermano quebrantado por la cruz, dando a Cristo el lugar que le corresponde en el trono. La iglesia se dará cuenta. Habrá un avivamiento. Va a trastornar todo el pueblo. Me atrevo a decir, todo tu país con uno. Dios quiera. Oh, Dios permite que en esta mañana vaya joven o mujer que nos diga, Señor, tú eres dueño y aquí están las llaves. El trono de mi vida también es tuyo. Esto ha sido un programa producido por Video Esperanza, un ministerio del Seminario Bíblico Río Grande. Muchas gracias.